de tercero de primaria, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3 a la clase de Ciencias Naturales con el profe Ezequiel, que me dijo la clase de hoy va a estar súper divertida, así que presten atención. Nuestro tema del día de hoy es tan lejos y tan cerca. Ahí viene el profe Ezequiel, ayúdenme a darle la bienvenida. ¡Profe Ezequiel! Hola Alexia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno verte en Ciencias Naturales con nosotros, ¿verdad, niñas y niños? Te saluda con el corazón, Alexia. Y, niños, ¿recuerdan el tema que estamos viendo en Ciencias Naturales? ¡Sí! Exacto, el sonido. Y esta semana es la última que vamos a ver sonido. Pero recuerden que les dije que íbamos a ver los usos. ¿Cómo es que ocupamos el sonido? Sabíamos que el sonido viaja a través de ondas sonoras mediante diferentes medios, como lo podíamos ver en los líquidos cuando hicimos nuestro xilófono, en los sólidos o en el aire, es decir, en los gaseosos. Y veíamos tres características principales del sonido. Teníamos el tono como agudo o grave. Agudo y grave. Ok. O el timbre, que era como la huella dactilar de cada uno de los sonidos. Era eso particular que lo hacía. No es lo mismo la voz de Alexia a mi voz, pero la segunda característica era el timbre. Y la tercera era la intensidad. Era fuerte o débil. Era las tres características del sonido. Pero para ver sus usos, Alexia, vamos a empezar con una actividad. ¡Sí! Traje varios vasos, pero vamos a enseñarle a los niños qué hicimos. Puedes agarrar el último, el que tienes más cerca de ti. ¡Tarán! Para esta actividad necesitamos 2 vasos. Záfalos, Alexia. Ok, pásame uno. ¿Tarán? Tenemos 2 vasos, en este caso son de unicel. En la parte de abajo le hicimos un orificio por el cual pasamos estambre. Al pasar por el orificio le pegamos una cinta o le hacemos un nudo. Procura hacer el agujero no tan grande para que no se vaya a salir todo el hilo. ¿Qué vamos a hacer, Alexia? Uno se le va a poner en la oreja y el otro va a hablar por medio del vaso. ¡Ay, qué divertido! A ver, yo me lo pongo en la oreja. Ok, y yo voy a hablar. Vamos a ver si puede escuchar a Alexia. Sí. Clase de Ciencias Naturales, sí. Reportando, sí. Te escucho bajito. A ver, ahora inténtalo tú. A ver. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Ciencias Naturales. Espero que te diviertas mucho. Ay, qué divertido, pero es real, profe Ezequiel. Yo también te escucho muy bajito. Pero, ¿qué pasa? Estábamos viendo que el sonido viaja por un medio, es decir, en este caso un medio sólido, que sería el estambre. Pero, ¿por qué no está funcionando? ¿Te recuerda algún invento esto que estamos haciendo? Uno escucha y el otro habla. Sí. Hola. ¿A qué invento te recuerda? ¡Al teléfono! Al teléfono, pero vamos a ver cómo funciona un poquito esto. ¿Me acompañas? Sí. Vamos a leerlo. Aquí. Sabemos que las ondas sonoras son ondas mecánicas y que la calidad de la propagación depende del material en la que lo hagamos. Por ejemplo, en los sólidos es buena. En el agua es media. Por ejemplo, en los cantos de las ballenas. Y en el aire o en los gaseosos, la propagación de estas ondas es más lenta. Las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ya sea gaseoso, sólido o líquido. Pero, ¿qué pasa con este teléfono? Como mencionabas, vamos a empezar leyendo de derecha a izquierda. Lo primero es que las ondas sonoras que vienen de tu boca pasan a través del aire. Las ondas sonoras hacen vibrar el fondo del vaso. Las vibraciones viajan a través de la cuerda de un vaso a otro. Las vibraciones de la cuerda hacen vibrar el fondo del vaso. Y esas vibraciones se convierten en ondas sonoras que a través del aire pasan a tu oreja. ¡Órale! Veamos cómo es con nuestro teléfono. En este caso, Sí. uno genera ondas sonoras que están entrando al vaso. En ese momento se mueven por el aire. Chocan con el vaso y hacen que vibre. Como el vaso vibra, nuestro estambre también vibra y provoca que transmita esas ondas sonoras. Al llegar al vaso de Alexia, va a vibrar el vaso y el vaso va a generar o a provocar esas ondas sonoras, que son las que Alexia escucha. Pero si te fijas, traje 4 diferentes teléfonos. Sí, ¿por qué? Porque depende, recuerdan, el material. También tiene que ver el material en el que lo hagamos. Este es unicel, este otro es plástico, pero este tiene un hilo más delgado.
¿Quieres hacer pruebas para ver en cuál se escucha mejor? Sí, estoy segura que como nos acabas de decir, se va a escuchar muy diferente en un teléfono con vaso de plástico y estambre o en un teléfono de vaso de unicel e hilo. Tenemos que probar todos. Tenemos 4, pero veamos cuál es el mejor medio para que se transporten Sí. estas ondas sonoras. Ya vimos que en este primero es muy bajito lo que se escucha. Realmente te escucha más por mi otra oreja que queda destapada. A ver, tomemos el siguiente. Para eso, tu teléfono. El siguiente también tiene vasos de unicel. Pero tiene un hilo mucho más delgado. Ah, ¿Ya viste? Sí. Bueno, yo creo que las niñas y los niños no lo van a alcanzar a ver. Pero es hilo de costura. Está muy delgadito. Oye, Alexia, te iba a preguntar, ¿por qué nos hacemos hacia lo lejos? ¿No funcionará si me acerco así que quede colgando el hilo? ay, no lo sé. A ver. A ver. Profe Ezequiel. Hola, 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 hola. Recibiendo. No escucho nada. Si me tapo la otra oreja menos te voy a escuchar. Hola, 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 profe Ezequiel. No escucho nada, Alexia. ¿No? Y a ver si lo estiramos. A ver. A ver ahí, profe Ezequiel. ¿Me copias? ¿Me copias? A ver, tú dime cómo me escuchas. A ver. Hola, Alexia, ¿me escuchas? Yo no te estoy escuchando mucho. Se oye muy quedito. ¡Guau! La verdad, escucho mejor que con nuestro otro teléfono de unicel y estambre. ¿Tendrá que ver que el hilo es más delgado? No sé, ¿tendrá que ver? Pero a ver, veamos ahora con uno de plástico, porque ver. mira, este se presiona mi vaso. Sí. ¿También ya viste la forma que tienen estos vasos? Están más chaparritos, Sí. muy abiertos. ¿Eso afecta? Posiblemente la forma. ¿Quieres ver. ver? Estos vasos son muy diferentes. Sí, vamos a probar con los otros vasos. Mira, empecemos con este. Sí. Este tiene vasos de plástico. Sí podemos ver, son más Ajá. altos. La base es más pequeña que la parte que tiene el agujero. Sí. En cambio, los otros son como más como un cilindro, como muy parejos. Sí, a ver. Y este tiene Estambre. hilo de estambre, ¿eh? Acuérdense. Pero, ¿quieres probar estirado, holgado? A ver, primero holgado. A ver, vamos a ver primero qué tal. ¿Me A ver. escuchas ahí, Alexia? No, No. no escucho nada. A ver, de hecho hasta se siente como si el sonido rebotara, como si no pasara por el hilo. No, nada. A ver, y si lo estiramos. Hola, Alexia, ¿me escuchas? ¡Ay, sí, sí! Este Sí, experimento, escucho al profe Ezequiel. las niñas y los niños lo pueden hacer en casa. Pueden probar con diferentes vasos que tengan. A ver, yo te quiero escuchar. A ver, profe Ezequiel, ¿me escuchas? Muy fuerte, ¿Sí? te escucho mucho ¿Fuerte más y fuerte. claro? Sí, claro, muy claro. La intensidad del sonido en este teléfono es mucho más fuerte que en los de unicel. ¿Por qué? Ay, ahorita te explico por qué, pero nos falta un teléfono que probar A todavía. ver, vamos a probarlo. Hasta ahorita hemos visto que si el hilo está estirado, escuchamos mejor. Y ahorita les voy a decir por qué tiene que estar estirado y no holgado. A ver. Y vamos con el último. Oye, de los 3 que hemos probado, ¿cuál se escucha más fuerte? La intensidad es más fuerte. Creo que hasta este momento el teléfono con vasos de plástico rojos y alambre de estambre. Y estambre. Estambre, Ok, sí, con estambre. Veamos este, nos queda igual vasos de plástico, Ajá. son de la misma forma que los otros, pero el hilo es un hilo de costura, Ok. muy delgadito. Muy delgadito. Ok, ¿te escucha, Alexia? A ver, probando. Profe Ezequiel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Muy fuerte, ¿qué crees? En el estambre se escucha como si se perdiera, como si tuviera interferencia la voz, ¿cierto? Ah, claro, se escucha más fuerte, pero a lo mejor no se distingue con claridad lo que yo estoy Exacto. tratando de decir. Pero ahora escucha esta claridad con este tipo de hilo. A ver. Hola, Alexia, ¿ves el cambio de claridad entre un hilo y otro? ¡Oh! ¿Qué te pareció? Oigan, escucho como si de verdad me estuvieras hablando aquí. En la oreja, exacto, porque está funcionando como un teléfono. Pero ¿cómo va a ser si nada más son vasitos y un hilo? Ah, porque como estábamos viendo, hay ondas, son ondas mecánicas, es decir, que van a generar una vibración, Ah. como lo veíamos en el diagrama. Mis ondas sonoras provocan que el hilo vibre, Ajá. y entonces como vibra, ahí es la primera acotación que quiero hacer. Si no está estirado, no va a vibrar. Ah, es por eso Pero que si no queda nos holgado, escuchábamos. pues queda volando ahí el hilito y no, las ondas sonoras no pasan. Esa No, vibración no no pasan. pasa, no tiene la fuerza suficiente para mover todo el hilo. Claro. En cambio, cuando estamos estirados, Ajá. pues es más fácil que el hilo siente esas vibraciones. Claro. Y
como esas vibraciones llegan al otro vaso, se convierten en ondas sonoras y por eso me escuchas. Pero ¿qué diferencia entre el unicel y el plástico? Definitivamente en estos dos se escucha mucho más fuerte que en estos dos. Sí. Pero tendrá que ver el material, la forma o las dos. Yo creo que las dos, profe Ezequiel, porque el unicel es un material que siento pues como más suave, con menos resistencia, y a lo mejor las ondas tienen menos capacidad de vibrar ahí. Y también no se estás fijado, son menos lisos. Por mucho que lo sientas liso, si tú lo acercas a ver, le puedes ver como hoyitos. Sí. Entonces, eso ayuda a que no reboten también las ondas sonoras. En cambio, un vaso de plástico es muy liso, por eso las ondas tienden a ser más fuertes. Y, por ejemplo, del estambre al hilo de costura. Y ahí también hay un montón de diferencia, profe Ezequiel, porque aunque en los vasos de plástico podíamos escuchar con mucha intensidad, en el estambre como que no se distinguía tan bien lo que me decías. Y con el hilo, sí. Hasta como que se escuchaba como si estuviera una interferencia, o tuviera hasta mala señal nuestro teléfono con el estambre. Porque si podemos ver hasta el grosor del hilo, depende de que esa vibración sea mayor. El estambre, a pesar de que es muy ligero, es más grueso. Entonces tus ondas sonoras tienen que tener todavía más fuerza para hacer vibrar el estambre. Entonces si tú hablas normal, pues el estambre se mueve poquito. Pero en cambio el otro, como es más delgado, cuando tú hablas y generas esas ondas sonoras, permite que se muevan con mayor intensidad y me escuches hasta más claro. ¡Guau! No pensé que en unos teléfonos de vasos e hilo pudiéramos comprender tanto acerca de cómo funciona el sonido. Y con este experimento que acabamos de hacer, podemos empezar a platicar un poquito de los teléfonos, pero tal vez no de los que usamos actualmente, o la gran mayoría usa actualmente, sino de los teléfonos de cable. ¡Uy, profe Ezequiel! En mi casa hace muchísimos años había un teléfono de esos. Pero creo que es interesante conocer que no solo ese teléfono, justo este. Sí, justo como ese. Uy, también en casa de mi abuelita. Ya y no de en hecho todas había las uno casas. más viejito. Ya no en todas las casas lo ocupamos. Pero es importante conocer cómo llevan a cabo esta comunicación para que podamos dar el paso y vamos cómo va evolucionando la ciencia hasta para comunicarnos. Lo primero que quería comentarte después de este experimento también es que a todo esto se le llaman telecomunicaciones. Telecomunicaciones. ¿Me quieres acompañar a leer más información? Ay, sí, vamos a ver de qué se trata. ¿Me ayudas a leerlo? Dice, al teléfono, la televisión y la radio les llamamos telecomunicaciones, porque nos permiten la comunicación a distancia. Gracias a la tecnología, las telecomunicaciones involucran dispositivos diferentes y cada vez más avanzados. Aquí empezamos con algo muy sencillo, con vasitos de plástico conectados por un hilo, pero en esos teléfonos de cable, ¿cómo era el proceso que se llevan tus ondas sonoras para que la otra persona te escuchara? Porque no estábamos así de cerquitas cuando le marcaba a alguien por teléfono. No, estaba muy lejos. Muy lejos. ¿Cómo es ese proceso o ese viaje que hacen tus ondas sonoras? No me había puesto a pensarlo. ¿Te imaginas qué pasaría si estos hilos fueran de 10 metros? Pues me podría comunicar con mi vecina de enfrente. Pero tu voz tendrá que ser mucho más intensa para que logre hacer esa vibración que dure 10 metros o que pues alcance a llegar 10 metros. Pues sí, pues sí. Pero ahora imagínate que le marcas en un teléfono de cable a un familiar. ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo es que incluso podíamos comunicarnos hasta con nuestros familiares que vivían en otro estado o en otro país? Exacto. ¿Te gustaría conocer y les gustaría conocer cómo es ese viaje de tus ondas sonoras? ¡Sí! Sí, pero vamos a hacerlo con imágenes. Te cambio el lugar para que me ayudes a ir pegando en el pizarrón. Sí. Todos los teléfonos, sobre todo los de cable, tienen dos partes que nos ayudan a la parte de las ondas sonoras. Tienen un micrófono y un auricular. Pues justamente aquí tengo la imagen de un micrófono y un auricular. ¿Por qué? Porque el micrófono van a entrar las ondas sonoras y por los auriculares va a regresar o vas a escuchar las ondas sonoras de la otra persona. El primero. La primera parte que tenemos de un teléfono o de una llamada telefónica es que el micrófono sirve para convertir
el sonido en señales eléctricas. Ah, Es decir, esas ondas sonoras las convierte en señales eléctricas. eléctricas. De hecho, aquí tenemos una imagen de un micrófono que está recibiendo el sonido, pasa por el micrófono y lo convierte en señales eléctricas. Entonces ya tenemos que la primera persona habló. La Ajá. tercera imagen o el tercer paso es que las señales eléctricas son enviadas a través de un cable, como si fuera el de los vasitos que hicimos. Pero, niñas y niños, ¿han visto los cables que pasan luego en las calles? Que ves un montón de cables. Miren, enséñales una imagen. Así como estos. Exacto. Esos cables ¿Ya son los vieron? que permiten conectar las llamadas telefónicas. Ah, o sea que no nada más son para los tenis que a veces vemos colgando, ¿verdad? No, son tienen una realmente su función función es para realizar las llamadas telefónicas que y hacemos muy por cable. importante. El siguiente paso es que existe una central en la que se reúnen todos los cables de los teléfonos para conectarlos entre sí, porque si nada más está el cable solito, ¿a quién le va a llegar? Tenemos de hecho una imagen de Una imagen. central. Podemos ver así todos los cables que pueden llegar a la central, porque necesitamos conectarlos en un punto. Son muchísimos. ¿Te imaginas todas las personas que tengan un teléfono de cable o que tengan un teléfono de cable? ¿Cuántos serán? Ay, y más en algún momento porque ya Era el llegó- que se ocupaba. Ajá. Lo siguiente es que el sonido que genera cada uno de los números que pulsas o que marcas determina la central qué cables deben conectarse. Ah, pues aquí tenemos una imagen en donde están esos cables y cada uno corresponde a un lugar específico. Hasta están numerados. Exacto, antes hasta te preguntaban con quién y te conectaban la llamada, porque enlazaban a esas dos personas o a esos dos teléfonos. Órale, no puedo creer que hayan cambiado tanto los tiempos. Y una vez ya que te enlazaron, ya que estás en el mismo cable que la otra persona, Ajá. el micrófono, cuando tú hablas, el micrófono que transformó nuestras palabras en señales eléctricas, Ajá. se convierten de nuevo en sonido al llegar a los auriculares del otro teléfono. Es un viaje muy largo el que tiene que hacer el sonido. Pero a la parte como muy sencillo, solamente nuestro micrófono genera esas ondas eléctricas, pasan por los cables hasta llegar a la central, luego se conecta dependiendo a qué cable quiera llegar, llega al otro y nuestros auriculares son los que convierten esas ondas eléctricas en ondas sonoras. Que aquí tenemos la imagen precisamente. ¿Y ya viste todo el viaje de una llamada telefónica? Aquí están las ondas eléctricas que nos dice el profe Ezequiel. Llegan a los auriculares y se transforman nuevamente en El sonido. sonido. Y es todo lo que viaja nuestra voz a través de una llamada telefónica. Pero en las telecomunicaciones veíamos que no solo el teléfono, Ah, ¿no? también venía la radio y la es cierto. televisión. Sí. Pero el teléfono solamente envía las ondas sonoras. La televisión es como las niñas y los niños que nos están viendo. Sí, es cierto, nos están viendo. Nos la están viendo imagen, el sonido. y nos están escuchando. Exacto. No había pensado en eso. ¿Te gustaría ver cómo es una grabación de sonido, por ejemplo, en una de nuestras clases? ¡Sí! Vamos a ver todo el proceso que hay detrás. A ver. Hola, mi nombre es Roberto Castaño Sánchez y mi profesión es ingeniero de sonido. Un ingeniero de sonido se dedica a recrear atmósferas ya sea en tele, en conciertos, en teatro, en cine, con cualquier elemento que tenga a la mano. La grabación de un sonido en un estudio de televisión es colocas un micrófono en uno de los conductores, un micrófono pequeño como estos. El sonido de tu voz entra al micrófono, se va inalámbricamente a la consola de audio. Esa consola tiene un proceso y esa señal llega a otra pequeña consola y esa pequeña consola lo envía a una antena y esa antena envía la señal electromagnética, ya es de audio y de video, al satélite y el satélite hace cuenta que bañara esa señal por todo el planeta y con una antena en tu casa recibes esa señal. También ese sonido se graba en un aparato y lo puedes reproducir una y tantas veces como tú quieras. Los aparatos que utiliza un ingeniero de sonido son primordialmente micrófonos y los micrófonos van conectados a un cable y ese cable va conectado a una consola de audio y esa consola de audio a su vez está conectada
por unos cables a unas bocinas. Y son básicamente lo que necesitas: micrófonos, cables, consola y bocinas. Yo lo que les recomiendo a los niños en casa es que siempre pongan mucha atención en lo que se está escuchando en su tele o en su computadora o en su teléfono, en cualquier lado, y traten de diferenciar todos los sonidos que hay dentro de esa señal de video o de esa película. Es como desmenuzar una carne dentro de una sopa. Me refiero a que en un concierto hay muchos instrumentos, entonces podrías cerrar los ojos y pensar en cada uno de los instrumentos, porque todos en conjunto están ahí, pero gracias al trabajo de un ingeniero de sonido los acomodamos de cierta forma para que tú puedas tener una visión completa de cada uno de los instrumentos. Cuando era niño veía muchos videos de rock and roll y quería ser estrella de rock and roll. Entonces mis papás no me dejaron estudiar música en ese tiempo y me llevaron a un concierto. Y de pronto llegamos a la hora de la prueba de sonido y vi que el ingeniero de sonido, cada vez que levantaba una perilla de volumen, se escuchaba en todo el lugar. Y de pronto logró que el concierto se escuchara súper fuerte y súper padre. Y el que hacía que el lugar se escuchara perfecto era el ingeniero de sonido. Entonces en ese momento ya no quise ser rockstar, quise hacer sonar a los grupos de rock. Entonces por eso me dediqué a ser ingeniero de audio, porque me gusta estar dentro de un concierto, pero yo quiero hacer el sonido del concierto. Desde que soy muy chico, el audio para mí es súper importante porque puedo cerrar los ojos y sé que de mi lado derecho puede estar volando un ave y puede ir pasando o puede pasar un carro. Entonces puedo adivinar con los ojos cerrados qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. El sonido para mí es lo más importante porque me hace imaginarme cosas que más allá de lo que puedo ver. ¡Órale! ¡Qué padre, Roberto! Muchas gracias por compartir eso. ¡Qué interesante! Y podemos ver que el sonido, como así en el teléfono, necesita de un proceso de cables, de consolas para poder llegar. Pero esto no era así en un principio, Alexia. ¿Ah, no? Imagínate cómo se comunicaban los prehispánicos. ¿Cómo enviaban un mensaje? Pues no había teléfonos, ¿verdad? Obviamente. Ay, no sé, Tampoco ¿cómo le le podías hacían? mandar un fax, porque no existían en ese momento. Pero, de hecho, comenzamos muchísimo antes, en las culturas prehispánicas, porque existía el sistema de los painanis, o los corredores ligeros. Ah, como esos que van ahí. Esos tenían otro nombre, que son los Isiuch Catitlantis, o los mensajeros que van deprisa, quienes recorrían enormes distancias para poder llevar un mensaje o intercambiar las noticias o entregar las pinturas que tal vez decían algún mensaje, aviso o emergencia clara. Los aztecas tenían postas o albergues llamados Techialoyan, que distanciaban entre 10 kilómetros entre cada uno. Lo que hacían es que alguien llevaba el mensaje, llegaba a ese albergue, le daba el mensaje a alguien más y corría al otro albergue. Era como una carrera de los relevos. Y así empezó la comunicación en ese entonces. Pero viendo que ya podemos comunicarnos por cables, por las ondas, ¿te gustaría ver un video que nos preparó Paloma? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo, el increíble mundo de las radios de onda corta. A ver. Hola, soy Paloma y hoy les voy a hablar acerca de la radio de onda corta. En estas frecuencias, las ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta rebotan a distintas alturas de la ionosfera. Cuanto más alta sea la frecuencia, a mayor altura, más alto llega a rebotar en la ionosfera, lo que permite que las señales alcancen puntos lejanos e incluso den la vuelta a la Tierra. Hay frecuencias reservadas a las fuerzas de seguridad y defensa, e incluso para las aerolíneas, como frecuencias secundarias para cuando cruzan los océanos. Para oír transmisiones, lo único que necesitas es un radio que reciba una banda de onda corta. La radio de onda corta sigue siendo considerada como una poderosa herramienta de comunicación para situaciones de emergencia. Durante un desastre, las redes de comunicaciones locales y regionales pueden sobrecargarse y colapsar, lo que resulta un bloqueo informativo. La radio de onda corta sigue siendo a menudo la única fuente de información para los afectados.
Los radioaficionados optan por usar las comunicaciones de onda corta para compartir información en situaciones de emergencia, cuando fallan los otros sistemas de comunicación. La radio de onda corta puede proporcionar un servicio donde la transmisión de señales por satélite, FM, Internet no están disponibles debido a los altos costos, la ubicación geográfica, la falta de infraestructura, los desastres naturales o provenientes por el ser humano. Los receptores son económicos y no es necesario pagar derechos de acceso. Por lo mismo, la radio de onda corta es una herramienta también utilizada para la educación a distancia, al alcanzar las poblaciones donde los sistemas de comunicaciones no pueden llegar. Afortunadamente yo tenía un radio guardado, que es este. Los radios pequeños de onda corta tienen una antena, pero no es lo suficientemente potente como para captar bien la señal. Entonces hay que ayudarlos un poco poniendo este cable largo en el exterior para que la señal se pueda captar bien. Ahorita logré sintonizar mi radio a 11.910 kHz, que según esta página de radioaficionados es la NHK de Japón. Como ya les dije, los radios no son tan caros, entonces les recomiendo comprarse un radio y escuchar la radio de todo el mundo. Adiós. Qué interesante y qué nueva forma de comunicarnos que tal vez muchos no conocíamos. Es muy interesante, profe Ezequiel. Y solo hemos visto algunos de los usos, pero te tengo una mala noticia, Alexia. ¿Qué? Que ya se nos acabó el tiempo de la clase. ¡Ay, tan rápido! ¡Tan rápido! No. Pero no te preocupes, porque esta semana vamos a estar viendo los usos del sonido. Entonces, la siguiente clase veremos otros más. ¡Ay, perfecto! Ay, ya me había asustado porque todavía tenemos mucho que conocer acerca del sonido. Gracias, profe Ezequiel. Gracias a ti, Alexia. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, pues aprovecha también este momento y platica con tu familia en tu lengua materna. Así practicas. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales de tercer grado de primaria. El tema fue tan lejos y tan cerca. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se vayan, porque continuamos con lengua materna. Pero antes, ya saben que sigue, pónganse de pie porque nos vamos a mover un poquito, profe Ezequiel. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y tan cerca, tan cerca, tan cerca. No, pero tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y tan cerca, tan cerca, tan cerca. Lejos, 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 lejos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.